Hola, ¿cómo están? Hoy es 19 de mayo de 2023. Quiero contar un testimonio que acaba de suceder hace un rato. Para dar contexto, resulta que en el último tiempo, podríamos decir en el último mediano plazo, me vengo sintiendo bastante cansado de la mente. Si bien mi día, entre comillas, es muy productivo, porque hago el culto, incluso más de una vez, me dé el tiempo para trabajar, para entrenarme en mi trabajo, para hacer las compras, ordenar la casa, ayudarlo a Nikito en sus tareas, pasear a la perra y por sobre todas las cosas mantener la mente ocupada. Me está ocurriendo que definitivamente suelo sentir que estoy sobrecargando la mente de actividades, sobre todo de actividades que justamente la desgastan y que no necesariamente son malas. Capacitarse para el trabajo de uno no es malo, es deseable. Leer, estudiar sobre las cosas de Dios no es malo, es deseable. Trabajar en la profesión que a uno le da de comer, provista por Dios, y que también le da de comer a la familia, y que también es un medio para ayudar a otras personas, no es malo, es deseable. Pero el tema es la cantidad de tiempo, el tema es el exceso. Eso últimamente me ha estado llevando a caer en tentaciones más fáciles, a comer peor, el exceso en la alimentación, a querer buscar escapes de la mente distrayéndome con videos que nada me dejan de forma constructiva, pero tratar de relajarse por ese lado, a caer en diversas tentaciones que la verdad cuando suceden me frustran y sé que es culpa de esa sobreexcitación de la mente tras ese exceso de estudio, ya sea para el trabajo secular o para el cristiano. Y hace unos días, este miércoles en realidad, recibo un mensaje de la nada de mi cuñada que me dice: hola cuñado, ¿cómo estás? Estaba leyendo la Biblia y leí algo y me acordé de vos. No sé, te lo comparto. Seguro ya lo has leído, pero bueno. Lo que le hizo acordarse de mí es Eclesiastés 12:12, que en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que ella lee, dice: pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Yo venía caminando cuando leí ese mensaje de mi cuñada y me sonreí y le dije a Jesús: la has usado y tenés razón. Luego me puse a hablar un rato con mi cuñada, pero después tenía esta impresión en la mente de buscar más información de Eclesiastés 12:12. Fui al comentario bíblico adventista, no decía demasiado. Fui a otros comentarios bíblicos que tengo en la aplicación My Bible y o no decían nada o decían cosas muy similares al comentario bíblico adventista. Pero seguía teniendo la convicción en mi corazón que Jesús estaba guiándome ese versículo y a continuar escarbando allí. Así que dejé pasar el tiempo, llegó el día de hoy, ya el jueves, viernes en realidad, y de nuevo ocurrió lo mismo. Hoy vino un día agotador, donde trabajé muchísimo, donde estudié muchísimo, donde hice un culto
lindo a la mañana y continué queriendo estudiar a la noche. El resultado fue que me desvelé, mi mente que no para, mi mente que no descansa. Y cuando estaba acostado, ya tarde, otra vez le decía a Jesús, Jesús, otra vez lo mismo. Sobreexcito mi mente en el día y en la noche no descanso bien. Otra vez vuelvo a cometer el mismo error. ¿Hasta cuándo? En eso que no podía dormir, viene este pensamiento a mi mente, esta impresión de: no investigaste Eclesiastés 12:12. Anda al Scripture Index de Elena White, que es el índice de las escrituras de ella, que allí está la respuesta. Ese Scripture Index, que está en inglés, es como un índice donde están todos los libros de la Biblia y los versículos, y te lleva a todos los textos de Elena que de manera directa o indirecta hablan de ese versículo en cuestión. Entonces era tan fuerte la impresión que decido levantarme y decirle a Jesús, Jesús, voy a investigar. Vos el miércoles utilizaste a mi cuñada para advertirme y yo no investigué. Lo voy a hacer ahora. Voy al Scripture Index, Eclesiastés 12:12, y la única referencia que hay es al libro Mente, Carácter y Personalidad del tomo 2. Más precisamente hacia el capítulo 54 entero, que se titula El exceso de estudio. El primer título dice: hemos de conservar nuestra energía mental. Creo que el Señor escucha mis oraciones y enseguida salgo a trabajar para que esas oraciones tengan respuesta, ya que estoy segura de que han sido registradas por el Señor. Tengamos buen ánimo. No abusemos de la fortaleza que el Señor nos ha dado. Tenemos que cuidar el poder de nuestro cerebro. Si abusamos de él, no tendremos un depósito de donde extraer algo en momentos de emergencia. Primer texto y primera verdad. Yo estoy abusando de el poder de mi cerebro. Estoy fundiendo el motor. Luego dice el segundo título: necesitamos sabiduría para elegir el alimento de la mente. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que ya recibió. La mente se torna dispéptica y llega a desecharlo todo. El hombre necesita mucha sabiduría para aprender a elegir entre tantos autores y la palabra de vida, para poder comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Segunda verdad y segunda amonestación a mi persona. En mi culto yo me dedico pura y exclusivamente a la Biblia, más precisamente a los Evangelios, ampliándolo con los textos de Elena. Todo bien cristocéntrico. Pero luego suelo pasar bastante tiempo del día leyendo otros libros cristianos. Entonces aquí es muy claro que eso debo dejar de hacerlo, porque está habiendo un exceso de estudio en los otros libros. El tercer título dice: acorta la vida. A los que desean hacerse eficientes obreros en la causa de Dios, quiero decirles: si imponen una cantidad indebida de trabajo al cerebro, pensando que perderán terreno a menos que estudien todo el tiempo, deben cambiar inmediatamente sus opiniones y su conducta. A menos que se tenga cuidado al respecto, muchos pasarán prematuramente a la tumba. Otra amonestación. Ese es mi pensamiento con respecto al entrenamiento en mi trabajo. Yo en mi trabajo siempre pienso:
Si no me entreno lo suficiente, si no me capacito lo suficiente, voy a perder terreno. Necesito capacitarme mucho. Y capacitarse está bien, pero yo claramente estoy yendo a un exceso de tiempo. Así que la lección aquí es ponerme un tiempo definido por día y no pasar de ese tiempo. Aún incluso teniendo tiempo libre, no pasar de ese tiempo. Respetarlo. Próximo título. La concentración excesiva desgasta los órganos vitales. El poder de concentrar la mente sobre un tema con exclusión de todos los demás es bueno hasta cierto punto, pero el ejercicio constante de esta facultad cansa a los órganos encargados de esa obra. Les impone un recargo excesivo y como resultado no se alcanza a realizar la mayor cantidad de bien. Un juego de órganos tiene que sufrir el desgaste principal mientras que los otros permanecen dormidos. La mente no puede ejercitarse así en forma sana y por consiguiente la vida se acorta. Otra amonestación, porque yo comúnmente en el día hay veces donde empleo mucho tiempo en un mismo tema y no corto, no me tomo tiempo de descanso. Y eso no es bueno en absoluto. Entonces acá creo que es muy claro que en la excesiva focalización en la misma tarea es un problema. Entonces eso también lo tengo que revisar. Tengo que ponerme tiempos definidos y cuando termine ese tiempo, no importa si tengo ganas de seguir, no importa si estoy embalado en la tarea, se acabó. A descansar, a hacer otra cosa. Próximo título. La fatiga mental abre la puerta a la tentación. Los estudiantes que se dedican totalmente al trabajo intelectual en el aula perjudican toda la maquinaria viviente como consecuencia de vivir encerrados. El cerebro se fatiga y Satanás les presenta una lista completa de tentaciones para inducirlos a entregarse a complacencias prohibidas a fin de dejar salir a manera de cambio un poco de vapor. Al ceder esas tentaciones, hacen cosas malas que los perjudican y dañan a los demás. Pueden hacerlo solamente por diversión. El cerebro está activo y quisieran hacer algunas bromas, pero luego alguien tendrá que resarcir el daño que causaron cuando cayeron en la tentación. Todos estos textos que fui leyendo, todos eran una amonestación para mí. Este en particular habla de lo que conté al principio. En el punto del día que yo noto que agoté el cerebro de tanto estudio, cristiano o no cristiano y actividad, empiezo a notar cómo se abren puertas a las tentaciones, a comer de más, a consumir diversiones que no son para nada edificantes, pero son como válvulas de escape que yo me doy cuenta que mi naturaleza quiere, porque el cerebro está agotado. Tengo que parar con eso. Punto siguiente. La fatiga mental produce una imaginación enfermiza. Se me han presentado los métodos apropiados. Que los estudiantes que se dedican al trabajo mental ejerciten también sus facultades físicas y morales. Que usen la maquinaria viviente en forma equilibrada. Obligar al cerebro a trabajar constantemente es un error. Me gustaría poder expresar en palabras todo lo que concierne a este asunto. El trabajo incesante del cerebro produce una imaginación enfermiza. Lleva a la disipación. Un curso de estudios de 5 años seguido de esta manera no vale más que un año de estudios llevado a cabo equilibradamente. Cuando yo estaba leyendo este texto, estaba leyéndolo en la cama, de repente se cortó la luz. Se cortó la luz en casa y se cortó la luz
en el barrio, porque cuando vi por la ventana no había luz de la calle, no había alumbrado público. Entonces, como yo tenía batería en mi tablet, le decía a Jesús, bueno, qué bueno que tengo batería y qué bueno que tengo descargados los libros de Elena, así puedo seguir leyendo. Pero cuando terminé de leer esto, paré a hablar con él, porque con este texto Jesús me impresionó al desequilibrio que hay entre la gimnasia o actividad de mi cerebro y la gimnasia o actividad física. Yo, salvo caminar, actividad física no hago. Si tuviésemos que medir el entrenamiento cerebral y el entrenamiento del cuerpo, hay una diferencia abismal. Entonces, con este párrafo que leí, voy muy claro que hablaba del equilibrio entre la facultad física y la mental. Ejercitarlo de una manera pareja. Entonces se me vino justamente el pensamiento de, más allá de pasar ese tiempo concentrado en la mente, ya sea leyendo algo cristiano, trabajando o entrenándome en mi trabajo, complementarlo con momentos de caminata, con momentos de una actividad física que la podría hacer también en casa. Y en ese momento le dije a Jesús, Jesús, si vos acá me estás pidiendo que complemente el tiempo que paso en actividad cerebral con una actividad física, por ejemplo unas flexiones de brazo en casa, una caminata, irme a pasear a la perra, salir de casa, balancear ese tiempo, te pido que me lo confirmes volviendo de nuevo la luz. Y cuando le dije esto, la luz volvió de nuevo. Volvió en la calle y volvió en casa. Un gesto dulce nuevamente de Jesús para dejarme claro que esa conclusión a la que yo había llegado venía de él. Balancea, Nicolás, el tiempo de gimnasia mental con el del físico. Próximo título. El exceso de estudio conduce a la depravación. Eviten excitar el cerebro. El exceso de estudio estimula el cerebro y aumenta el flujo de sangre hacia él. El resultado seguro de esto es la depravación. No se puede excitar indebidamente el cerebro sin producir pensamientos y acciones impuros. Se afecta todo el sistema nervioso y esto conduce a la impureza. Las facultades físicas y mentales degeneran y así se contamina el templo del Espíritu Santo. Las malas costumbres se comunican y las consecuencias son incalculables. Estoy bajo la obligación de hablar claramente acerca de este asunto. Nuevamente, otra amonestación para mí. Yo me daba cuenta que cuando tenía esta sobreexcitación del cerebro por el exceso de trabajo, de repente era mucho más natural y fácil que vinieran los malos pensamientos, los enojos, los pensamientos que no tenían nada que ver con Jesús. Y cuando me sucedían yo le decía a Jesús, ¿por qué pienso en estas cosas? ¿Por qué mi mente se va para esos lados? Le confesaba el pecado, era consciente de él, pero no entendía por qué se volvía tan automático. Ahora lo entiendo. Próximo título. El corazón y el cerebro necesitan descanso. Este es un consejo de Elena de White para un pastor. Mantenga el canal limpio y sin obstrucciones para que pueda fluir el Espíritu Santo. No importa qué ocurra, mantenga su mente fija en Dios y no se deje confundir por nada. Mientras hablaba con usted de noche, en sueños, vi que su mente estaba fatigada y le dije, deposite toda su solicitud en el Señor, porque Él cuida de usted. Encomiende sus preocupaciones y perplejidades al portador de cargas. La paz de Cristo en el corazón vale más para nosotros que cualquier otra cosa.
le pido que sea cuidadoso, le ruego que deponga la carga, que se desembarace de las numerosas preocupaciones y perplejidades que le impiden darle descanso a su corazón y a su cabeza. Recuerde que es necesario prestar atención a los asuntos de interés eterno. En este párrafo, la frase que tocó mi corazón fue algo que justamente yo estuve hablando esta mañana en el culto con Jesús. Esta parte que dice: la paz de Cristo en el corazón vale más para nosotros que cualquier otra cosa. Hoy a la mañana, justamente lo que le estaba diciendo a Jesús era que no le quería pedir bendición en el trabajo, en el entrenamiento, en la escritura del libro que estoy llevando a cabo o en las cosas del día. Lo que le quería pedir era paz, porque sabía que con paz, sin importar lo que el día trajera, cosas en el trabajo difíciles, el entrenamiento del trabajo complicado, o situaciones que puedan suceder en la familia, en el barrio, en el país. Yo le decía que si yo tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Él morando en el corazón, cualquier cosa la iba a poder encarar bien y tranquilo, sin pensar en lo pasado ni en lo futuro, sino en el presente. De hecho, hoy a la mañana, en el devocional que estoy leyendo, cada cosa que le decía a Jesús, cuando leía la siguiente oración del devocional, estaba allí contestada. Cada cosa que le decía a Jesús, cuando volví a leer, estaba allí contestada. Parecía un diálogo en tiempo real, en el cual yo le planteaba una duda, una inquietud, y la respuesta estaba en la oración siguiente. Entonces, con esto me llevo esta lección de lo que yo charlaba hoy a la mañana con Jesús. No voy a encarar ninguna actividad si no tengo paz. Si estoy estresado, nervioso en el trabajo, voy a dejar de trabajar y me voy a poner a charlar con Él hasta que esa paz aparezca. Y en cualquier situación en la cual esa paz no aparezca, la prioridad tiene que ser ir a Él para encontrarla y luego continuar con ella. Y si en algún punto del día me separé y la evidencia de esa separación va a ser la pérdida de esa paz, ir a buscarlo inmediatamente para obtenerla de nuevo. Por último, el último título dice: hay que conservar la armonía entre las facultades mentales y físicas. Perdemos o ganamos fortaleza física de acuerdo con la forma como tratamos el cuerpo. Cuando la mayor parte del tiempo se dedica al trabajo mental, la imaginación pierde su frescura y su poder, mientras los órganos físicos pierden su tono saludable. El cerebro está morbosamente excitado al tener que trabajar constantemente, mientras el sistema muscular se debilita por falta de ejercicio. Hay una manifiesta pérdida de fuerza y una creciente debilidad que con el tiempo ejerce su influencia sobre el cerebro. Tanto como sea posible, debe conservarse la armonía entre las facultades mentales y las físicas. Esto es necesario para conservar con buena salud todo el organismo. Allí termina este capítulo y allí vuelve a haber una doble amonestación con respecto a balancear el uso de la mente y del cuerpo. En mi caso hay una sobreexcitación del uno en detrimento por falta de actividad del otro. Cuento como siempre este testimonio para gloria de Dios primero, y segundo porque quizás alguien que lo escuche tenga este mismo problema que tengo yo, que es raro y poco habitual, porque el problema más común es la vagancia, el ocio o la falta de disciplina para hacer las cosas. Pero en mi caso, mi intemperancia me lleva al exceso. Y en este caso, a la sobreexcitación de la mente por el exceso de trabajo, de estudio, de aprendizaje. Espero que el que lo escuche pueda pegar el volantazo a tiempo y aprender de mis errores y de mi mala experiencia. Pero por sobre todo,
aprender que Jesús es un Dios real, es un Dios que se preocupa en el más mínimo detalle de lo que nos pasa y utiliza las formas más impensadas y maravillosas de hablarnos, como lo hizo a través de mi cuñada, a través de este corte de luz que luego volvió, y a través de esta impresión en la mente del Espíritu Santo para llevarme al índice de las Escrituras y tras escudriñar, encontrar esas amonestaciones para poder cambiar lo que hago a tiempo.